Bien, en la clase anterior habíamos presentado derivadas y algunas fórmulas para algunas de las funciones que más íbamos a usar. En esta clase quiero extender el concepto de elasticidad precio de la demanda. La versión que ustedes conocen es la versión arco promedio, extenderla a la versión arco punto, que si bien la nombran en los cursos previos de economía, es algo que no queda del todo claro y ahora sí vamos a profundizarlos con todo este herramental nuevo que estamos aprendiendo. Antes, déjenme darles dos reglas más de derivación. Antes, más, es la que se conoce como la regla del producto. Si yo tengo una función f de x, tengo otra función g de x, y yo quisiera conformar la función f de x por g de x, y a todo esto derivarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Supongamos que f es x al cuadrado y que g de x es logaritmo natural. Y yo me pregunto la función producto f por g, la función x cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces, una nueva función que se llama la función producto, x cuadrado por ln de x. ¿Cómo se deriva? Bueno, esta es la función producto. Bueno, ¿cómo se deriva? ¿Qué es lo que dice? Es un teorema que dice, bueno, si usted tiene un producto de funciones que usted por separado lo sabe derivar, por ejemplo, yo sé derivar x cuadrado y sé derivar ln x cuadrado, pero no sé derivar la función x cuadrado por ln de x. Entonces, ¿cómo se deriva ese producto? Bueno, si usted tiene un producto de funciones que la sabe derivar por separado, lo que tiene que hacer es esto. Bueno, primero derivar f, f' de x, y multiplicarlo por la g sin hacerle nada. Más la f sin hacerle nada, por la g', la derivada del ejemplo de recién. Si yo quisiera derivar x cuadrado por logaritmo natural de x, y a esto calcularle la derivada, esto sería 2x, porque es la derivada de esto, por el segundo sin hacerle nada, logaritmo natural de x, más el primero sin hacerle nada, x cuadrado, por el segundo, el n de x derivado, que es 1 sobre x. ¿Bien? Entonces, esta es otra forma o una nueva regla de derivación. Calcular productos. Esto se va a usar mucho en otros lugares. ¿Bien? ¿Y qué tal si tenemos el cociente de f de x sobre g de x? Y yo sé derivar por separado, pero no sé derivar el cociente. ¿Qué tal si en el ejemplo de recién yo quisiese derivar f sobre g, es decir, la función x cuadrado sobre logaritmo natural? ¿Cómo derivo esto? Bueno, este teorema de la derivada del cociente va a poder auxiliar para poder calcular derivadas de funciones más complejas. Entonces, lo que dice esto, bueno, es medio parecido al anterior. Al primero lo derivo por el segundo sin hacerle nada, más el primero sin tocarlo, lo copio tal cual, y sí derivo el segundo. Y todo esto dividido, el cuadrado de la función original. ¿Qué sería esto? A ver, si yo tengo x cuadrado dividido ln de x, este sería el cociente que yo quiero derivar. A este cociente le quiero calcular la función derivada. ¿Qué hago? Por x, que es la derivada del primero. Por el segundo, sin hacerle nada, logaritmo natural de x. Perdón, acá es menos. Perdón, corrijamos la fórmula. Acá es menos. Esto es menos. Menos x cuadrado, porque es sin hacerle nada, por la derivada del segundo. Acá no se ve bien, pero acá va la derivada del segundo y acá está la derivada del primero. Por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. Y todo esto, derivarlo sobre el cuadrado de la función cociente. Entonces, logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado. Esta es la derivada. Es un poco compleja, pero luego yo la puedo evaluar en algún punto, ver si es positiva o negativa,
y con eso deducir si la función es creciente o decreciente, entre otras cosas. Que luego van a tener un práctico específico sobre esto. Bien, bueno, esto ya como para ir cerrando, queda una regla más, lo que se llama la regla de la cadena, cuando hay composiciones de funciones, que esa la van a ver en el práctico. Pero bueno, con esto ya tendríamos lo más importante. Bueno, vamos ahora a elasticidad punto, o elasticidad. Elasticidad. A ver. Elasticidad, precio de la demanda. Ustedes en los cursos previos lo que ven es la arco promedio. Arco promedio. ¿Qué es lo que era la elasticidad arco promedio? Un poco de notación. A ver, elasticidad, precio de la demanda. Es una función, al menos el arco promedio, que se calculaba entre un par de precios. Y esto, la definición ¿cuál era? Era el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido el cambio porcentual en el precio del producto. A todo esto estamos suponiendo que existía una función de demanda que era una función que dependía del precio, pudiendo ser una función lineal o cualquier otra. ¿Bien? Pero en los cursos previos generalmente usaban funciones lineales. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se calculaban estos cambios porcentuales? Bueno, uno tenía una función, acá estaba la cantidad demandada. Recuerden que los precios se invertían, en economía unos tenían que los precios se invertían, los ejes. En este curso más adelante, más a mediados, cuando estemos por la mitad del curso, vamos a entender por qué en economía existe esa manía de invertir los ejes. Vamos a develar ese misterio y lo vamos a hacer un poco más adelante. Bueno, pero por ahora volvamos a esa idea de que los precios, los ejes se invertían. Supongamos que tenemos esta función de demanda, supongamos que puede ser una función lineal o una recta, supongamos que esta es función lineal, y ustedes quieren calcular la elasticidad entre un par de precios, digamos precio P0, P1, entonces usando la función que esté especificada, ustedes acá calculaban la cantidad sub 0 y dado este otro precio, calculaban la cantidad 1. Entonces en este par de precios se calculaba la elasticidad precio de la demanda en la versión arco promedio. Recuerden que en esto ustedes tenían dos datos, que era el precio 1 y el precio 0, y con esos, vía el dato de la función, ustedes construían el Q0 y Q1, y con esto calculaban la elasticidad. Bien, ¿cómo se calculaba este cambio porcentual? Bueno, ustedes calculaban así, dividían el cambio en la cantidad demandada en un promedio, entre Q0 más Q1 dividido 2, en este promedio, y lo mismo hacían con el cambio en el precio, dividido el cambio. Yo quería ver cuánto variaba el precio en relación a un precio de referencia. Entonces, para no calcular esto, supóngase que el precio aumenta de 8 a 10. Entonces aumentó 2 unidades, la variación del precio es de 2. Pero no es lo mismo 2 pesos medido en relación a un precio original de 8, eso sería un 25%, que 2 pesos de aumento cuando salta de 8 a 10, medido sobre 10, que es el precio final. Porque si lo mido con respecto a 8 me da 25%, y si esas 2 unidades las mido con respecto a 10, me da un 20%. Entonces, para evitar ese conflicto entre cuál tomo, si el precio inicial, si el precio final, para que esta unidad sea inalterable, ya sea si hablo de aumento de precios de 8 a 10 o de reducción de precios de 10 a 8, queremos que este número sea inmutable, sea invariante como consecuencia si el precio sube o baja. Entonces, para evitar, si lo hacemos entre el 8 y el 10, tomábamos un promedio. Entonces, entre el 8 y el 10, el promedio era 9. Bueno, ¿y cómo se calculaban esos promedios? Bueno, tomábamos el P0 más el P1, el 8 más el 10, por ejemplo, dividido 2. Entonces, veíamos este cambio en el precio de 8 a 10, que son 2, dividido un precio promedio, que en el ejemplo ese sería 9. Y la misma lógica aplicábamos acá arriba, ¿no? El cambio en la cantidad, no sé, de 70 a 80, dividido una cantidad promedio base. Bien. Y obviamente lo multiplicábamos por 100 a esto y por 100 a esto, para tener un porcentaje, un cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio.
Bueno, ¿y cómo se interpretaba esto? Bueno, si esto me daba, por ejemplo, un menos 5, eso significaba de que si yo aumentaba el precio en un 1%, la cantidad demandada bajaba en 5%. Ese signo menos hacía referencia a la ley de la demanda. Lo bueno es que la elasticidad siempre estaba en el tramo negativo, y a veces se la tomaba en valor absoluto para evitar directamente el signo, pero siempre es negativa justamente por la ley de la demanda. Y estas eran las fórmulas que ustedes usaban en Economía 1, que tal vez se puedan compactar un poco más. La podemos escribir así: cambio en Q dividido cambio en P. Fíjense, entonces esto que está dividiendo lo podemos escribir así. Antes, miren, fíjense que este 2 lo podemos simplificar en ambos lados. Y esto me quedaría por P sub 0 más P1 dividido Q sub 0 más Q1. ¿Bien? Entonces, el cociente, la variación de Q dividido la variación de P por la suma de precios dividido la suma de las cantidades. Esta sería la fórmula que ustedes usaban para calcular la elasticidad arco promedio. Y esta fórmula vale para funciones lineales como no lineales. Entonces, yo tomaba un par de precios, fíjense, P0 y P1, y las cantidades, ¿cómo la obtenían? Bueno, con la función dato. Por ejemplo, la función dato podría ser 100 menos 2 por P, o podríamos tener otra función que sea 100 menos 2P al cuadrado. Podríamos tener funciones distintas, donde las gráficas, bueno, podemos ver que tienen esta forma, etcétera, y poder calcular con la misma idea entre los precios P0 y P1, poder calcular las cantidades. Lo cierto es que con este dato de las funciones podemos calcular el Q0 y el Q1 para ese par de valores. ¿Está bien? Entonces con eso aplicamos, y era lo que se hacía en economía, en los cursos introductorios de economía. ¿Bien? Noten que los 100 también se cancelan los dos y podemos reagruparlos de esa manera. Entonces fíjense que esto, para poder calcular esto, ustedes necesitan los dos datos, que eran el par de precios, que son dos datos, P0 y P1 son dos datos, y las cantidades que las obtenían evaluando en la función. Y fíjense que delta Q y delta P es la pendiente, que si es lineal, en este caso es directamente 2, y si la función es no lineal, es simplemente el cambio en la cantidad y el cambio en el precio. En cuánto es la variación del precio, ve cuánto es la variación de cantidad, y eso lo colocarían en delta Q y delta P. Entonces, la función lineal o no lineal, calculaban delta Q, bueno, como la variación. Recuerden que delta Q sería Q1 menos Q0, y delta P sería P1 menos P0. Las variaciones que surgen ya sean de los datos directos o de la evaluación de estos datos en las respectivas funciones. Entonces, en esto tienen dos datos que son el par de precios y la función. Acá habría dos ejercicios, ejercicio 1 y ejercicio 2, si se quiere. Bien. Bueno, y con esto se calcula. Ahora, la pregunta que viene es, bueno, esta idea de la elasticidad punto. Entonces, esto de la elasticidad punto es una especie de límite, es tratar de ver cómo yo podría calcular esta elasticidad en un intervalo entre un par de precios, pero de modo tal de que este par de precios estén muy próximos, ¿sí? De modo tal que P1 esté tan próximo a P0 que P1 y P0 se confundan. Fíjense que si P1 yo lo voy colocando muy próximo a P0, entonces digo que P1 tiende a P0. Fíjense que si P1 que está acá se va corriendo y en algún momento llega a estar muy próximo a P0, P0 y P1 van a ser prácticamente el mismo número. Pero fíjense que a medida que P1 tiende hacia P0, inmediatamente Q1, que es la imagen, también se va a ir corriendo para cada uno de estos precios. En consecuencia, Q1 también va a ir tendiendo a Q0. Entonces, este arco en el cual ustedes calculaban con esta fórmula, si yo pudiese hacer que este arco converja a un punto, es decir, converja a un segmento de longitud 0, que este arco se haga, que el P1 esté lo más próximo posible a P0, de modo tal de que este segmento, el inicio y el final se colapsen y ese segmento se confunda con un único punto. Ese arco de longitud 0, bien, es lo que se denominaba, o lo que vamos a denominar elasticidad punto. Bien, pero lo vamos a ver ahora con más detalle. Entonces, fíjense qué ocurriría acá, ¿no? Esto sería una especie de límite. El límite es eso que hicimos en la clase anterior de ver
la derivada cuando íbamos computándola en la velocidad para la hora 3, tomábamos intervalos cada vez más pequeños e irlos achicando. Eso es el concepto de límite, ¿no? Entonces, yo acá tendría que calcular el límite de este cambio en Q, donde este cambio en P, por lo que pasa acá. Ahora fíjense que el límite de P0 más P1, Q0 más Q1, por lo que dijimos recién, fíjense de que si P1 tiende a P0, es decir, si este P1 se aproxima a P0, y en consecuencia el Q1 se aproxima al Q0, fíjense que esta función quedaría así, el límite de delta Q sobre delta P, pero si el P1 se aproxima al P0, P1 y P0 casi que van a ser la misma cosa, entonces yo podría escribir 2P0, P1 más P0, pero P1 en el límite va a ser casi igual que P0, entonces directamente podría decir que tengo 2P0, P0 más este otro P0, que es a lo que llega el P1. Y algo parecido pasa con la cantidad. Si este Q1 tiende al Q0, porque el P1 tiende a P0, si el Q1 tiende a Q0, acá yo tendría 2 veces Q0. ¿Está bien? Entonces, cuando el P1 se aproxima al P0, P1 se convierte en P0. Entonces, P1 se convierte en P0, entonces P0 más P0 tengo 2P0. Y cuando el P1 se aproxima al P0, fíjense que el Q1 es arrastrado y converge al Q0. Entonces acá tendría Q0 más un Q1 que en el límite se transforma en Q0. Entonces tengo Q0 más Q0, 2Q0. Claramente puedo cancelar estos dos y esto me quedaría el límite del cambio en Q ante el cambio en P por P0 sobre Q0 para cuando ese cambio en el precio tiende a ser. Queremos hacer que este cambio en los precios tiende a cero, esta distancia se haga lo más chica posible. Entonces, por lo que vimos en la clase anterior, uno reconoce o identifica al límite de este cociente incremental como la derivada. Entonces a esto, continúa acá arriba, esa elasticidad precio de la demanda como un punto, la puedo escribir como la derivada de la función de demanda con respecto al precio, evaluado en el precio P sub 0 y multiplicada por P sub 0, Q sub 0. Esta barrita que yo he colocado acá significa que la función derivada, que yo tengo que calcularla, la tengo que luego evaluar en P sub 0. Es como poner Q' entre paréntesis P sub 0. Significa la función derivada evaluada en P sub 0. Eso es la notación. Esta barrita y este P sub 0 abajo significa evaluar en. Calcule la derivada y luego evalúela en ese punto. Y luego que calcula la derivada y la evalúa en ese punto, multiplíquela por el precio en el cual usted quiere calcular la derivada y divídalo en la cantidad original. Esto es lo que nos está dando la fórmula de la elasticidad punto. Noten que a diferencia de la elasticidad arco promedio, para esto yo solamente necesito un único precio en donde poder calcularla. ¿Está bien? Entonces esta es la fórmula de la elasticidad precio de la demanda. La derivada de Q con respecto a P por P sobre Q. Esta es la fórmula de calcular la elasticidad punto. La fórmula de calcular la elasticidad punto. Y en este curso de ahora en más, todo vamos a calcular con elasticidad punto. Nunca más vamos a utilizar la elasticidad arco promedio. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de esto? Bueno, que el P1 tiende al P sub 0 y entonces, en realidad, yo la elasticidad la voy a estar calculando en este punto de la función. Entonces, ahí voy a estar calculando la elasticidad precio de la demanda en la versión punto, que es esta que hemos colocado acá. Y lo mismo, en el ejemplo, si la función fuese cuadrática, este P1 tiende a P sub 0, acá entonces le estaría calculando acá. Entonces, en este punto, yo voy a estar calculando elasticidad precio de la demanda, que ya lo vamos a hacer. ¿Está bien? Entonces, esto de tomar un elasticidad arco promedio e irle reduciendo el intervalo, el arco, el par de precios en la cual yo la calculo, haciendo que ese par de precios estén muy próximo, que el P1 casi pise al P0, y hasta el punto que se transforme y se convierta y se confunda el P1 con el P sub 0, hemos deducido la elasticidad de esta manera, elasticidad precio de la demanda. Entonces, como el límite de esa idea de ir achicando el intervalo y poder converger a esta fórmula.
Bien, bueno, veamos cómo utilizar esto. A ver, veamos dos ejemplos. Y veamos cómo esa fórmula incluso les permite generalizar algo que ustedes ya conocen de otros cursos. Supongamos que la función de demanda es 100 menos 2p. Sub 0 lo sacamos. Esta es la función de demanda. Ustedes recuerdan de los cursos previos cómo graficar esto. Tenemos acá la función de demanda. Bueno, ¿cómo la graficamos? Bueno, esto era una función. Acá graficamos el precio. Acá las cantidades. Una función decreciente, lineal. Donde tenía cortes. Este corte era 100. Este punto tenía que ver cuando el precio era igual a 0. Yo pongo P igual a 0. Me queda 100 menos 2 por 0. Es 100. Y el corte en el eje vertical, que es la ordenada al origen, o la abscisa al origen, porque están invertidos los ejes. Si la pregunta acá es, ¿cuál es el precio que yo debería colocar para que la cantidad sea 0? Entonces, ¿cuál es el precio que yo tendría que meter en esta fórmula para que la cantidad sea 0? Entonces yo pongo 0 acá y de espejo, me quedaría menos 100 de espejo, pongo Q igual a 0, de espejo y me quedaría menos 100 dividido menos 2. Menos 100 dividido menos 2 me da 50 positivo. Este es el punto que colocamos. Bueno, esto era algo que ustedes ya han hecho en los cursos anteriores, cómo graficar la función de demanda lineal. Entonces, supongamos que dado este dato, yo quiero calcular la elasticidad punto en un precio sub 0 de 5, digamos, ¿sabes? De 5. En un precio de 5. Bueno, ubico acá el valor de 5. Y si el precio es de 5, la demanda, es decir, la cantidad Q sub 0 sería 5 por 2, 10, 10 restado de 100, 90. Entonces yo me estoy preguntando en este punto, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? Esa es la descripción del problema. Bueno, ¿cómo se calcula? Esa es la representación geométrica del problema. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Bueno, recién vimos que la elasticidad precio de la demanda como una función se calculaba como la derivada de la función de demanda con respecto al precio, evaluada en el precio P sub 0 de dato, por el precio en el cual yo quería calcular esa demanda, dividido la cantidad demandada que resulta de evaluar la función en el precio, ¿no? Que sería en este ejemplo el 90. Bien. Derivada de Q con respecto a P. Tomo esta función, la derivo con respecto a P. La derivamos con respecto a P. Fíjense que si yo lo miro con respecto a P, fíjense que esto, recuerden que habíamos visto que si la función era de la forma A por X a la K, fíjense que este 2P, este K sería 1, y este 2 haría las veces del A. Entonces, fíjense que la derivada de esto es simplemente el 2. La derivada de eso es simplemente 2. A ver, hagamos un paréntesis de esto antes. A ver, un poquito más de derivadas. Supongamos que queremos derivar la función y igual a 5x, cuya gráfica, esta es la gráfica de la función original. Fíjense que tiene ordenada al origen 0 y todo es pendiente. Fíjense que si aplicamos la regla de antes, el a en el ejemplo sería el 5 y el k en esto sería 1. ¿Sí? Esto es 5 por x a la 1. Y la fórmula para calcular esa derivada, dijimos que este 1 bajaba al frente, entonces colocaríamos 1 por 5, y este 1 perdió un exponente, entonces de 1 pasa a 0, entonces por x a la 0. A ver, 1 por 5 es 5, y x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces me quedaría 5, lo cual es obvio. A ver, ¿qué me dice esto? Que la derivada de la función lineal es justamente la pendiente de la función lineal, y bueno, es obvio porque la derivada, recuerden que era la pendiente de la recta tangente. Pero si la función original es una recta, la recta tangente de la recta es la recta misma. ¿Está bien? Distinto era el caso si la función era una parábola cuadrática, la recta tangente es otra cosa. Pero acá, como la función original es lineal, la recta tangente a una función lineal es la recta misma. En consecuencia, la pendiente esta de 5, esta pendiente de 5, es justamente la derivada. ¿Está bien? Que no hay ningún problema si lo calculamos así. Segundo ejemplo.
Supongamos ahora que la función es igual a 30. Sabemos que eso es una función constante igual a x. Está 30, una función constante. Bien. ¿Cómo lo agrupamos en términos del formato de recién? En el a, x por a la k. Bueno, el a haría las veces del 30 y el k, en este ejemplo, haría las veces de 0. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo escribir como 30 por x a la 0 y x a la 0 sabemos que es 1, entonces lo puedo llevar a ese formato. Entonces, lo que dijimos es que para derivarlo, este k tenía que bajar al frente, pero el k es 0. Entonces colocaría 0 por 30. Está bien, pero si yo pongo 0 por 30, esto ya automáticamente me da 0. Entonces, ¿qué me está diciendo que la derivada sea 0? Bueno, es obvio. A ver, si la función es lineal, no solamente es lineal, es constante. La pendiente de la recta tangente a esta función, la recta tangente a esta recta, va a ser la recta misma. Y no solamente eso, sino que al ser la función original una constante, fíjense que la recta tangente va a ser la misma recta y va a tener pendiente 0. ¿Está bien? La inclinación de la recta tangente a esta función, que es lineal y que es constante, va a ser la misma recta que tiene pendiente 0. Entonces la derivada de esto es 0. Está bien, la inclinación de la recta tangente a esta recta es 0. Entonces, como corolario de esto, podemos decir que la derivada de una función lineal es siempre su pendiente y la derivada de una constante siempre es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. Y la derivada de una función lineal es justamente la pendiente de la función original, justamente por la interpretación geométrica y la verificación que hemos hecho con esos cómputos. Cerrando este paréntesis matemático que los va a ayudar mucho después, porque es muy común que aparezcan constantes y funciones lineales. De hecho, acá tenemos una función lineal restado de una función constante y una lineal. Entonces, fíjense que la derivada de 100 es 0, por lo que vimos haciendo, las constantes tienen derivada 0, y la derivada de esta función lineal es menos 2, porque dijimos que era la pendiente misma. Entonces, esta derivada es menos 2. Y menos 2 como función. Por más que es una función constante, evalúela en donde yo le evalúe, esto siempre me da, fíjense que lo tengo que evaluar en p igual a 5. Pero como el 2, como función constante, siempre me va a dar 2. ¿Bien? Multiplicado por el precio. El precio, estoy siguiendo la fórmula, ¿no? La derivada evaluada en el precio, que es 5, por el precio, que es 5, y la cantidad, que es 90. Y la cantidad, que es 90. Bien, entonces, ¿cómo me queda esto? Menos 2, porque me dice que esta derivada tengo que evaluarla en p igual a 5, pero la derivada, en este caso, no depende del precio, sino porque es una función constante. Si esta derivada me hubiese dado 2p o otro número, bueno, ahí sí reemplazo p por el precio, como ya vamos a ver en otro ejemplo. Pero en este ejemplo queda muy simple, queda menos 2 como función constante evaluada en p igual a 5, la constante vale siempre la constante, no importa en dónde la evalúe. Entonces me queda menos 2 por 5 noventavos, que esto sería menos 10 noventavos, que esto es igual a menos 0,1 periódico, 0,11111. ¿Qué significa esto? Que la elasticidad precio de la demanda punto en el precio igual a 5 es igual a menos 0,1 periódico. Esto es aproximadamente 0,111 para siempre. ¿Bien? Entonces, la elasticidad, la pregunta, bueno, ahora sí tenemos la respuesta a esto que habíamos dejado planteado acá. Bueno, ¿cuánto vale esa elasticidad? Bueno, vale menos 0,1 periódico. ¿Qué significaba la elasticidad? Bueno, la misma interpretación de antes, del curso anterior, de que si yo aumento el precio en un 1%, la demanda varía en 0,1%. Recuerden que si esto era la recta numérica, acá estaba el 0, el infinito positivo y acá estaba el menos infinito. Recuerden que la elasticidad siempre estaba en el campo de los negativos. La elasticidad precio de la demanda siempre estaba del 0 hacia acá. Y si acá estaba el menos 1, si este resultado caía entre 0 y menos 1, decíamos que esto era inelástico. Y si caía
menos 1 en adelante, en toda esta zona, decíamos que era elástica. Bien, en este ejemplo, este menos 0,1, yo lo podría ubicar en la recta, bueno, más o menos por ahí, y confirmando que cae en el tramo inelástico. Recuerden que inelástico significaba que la demanda o la cantidad demandada respondía mucho menos que proporcionalmente al aumento de precios. Si yo aumentaba el precio en un 1%, la demanda acá disminuye en menos 0,1%. O sea, la disminución es menos que proporcional. Esto ustedes pues sabían que cuando la demanda era inelástica convenía aumentar el precio. ¿Por qué? Porque si yo aumento el precio voy a perder clientes, pero la cantidad de clientes que voy a perder es muy poca porque la demanda es inelástica. Entonces, los clientes que voy a perder van a ser muy pocos, entonces un aumento de precios podría deparar en aumentos de ingresos. Bien, ya vamos a verlo, repasarlo esto más adelante. Bien, entonces, este era el concepto de elasticidad precio de la demanda que se aplicaría a la versión punto que acabamos de deducir para una función que ustedes ya conocen como una línea. Bien, veamos ahora un ejemplo de una función no lineal. Supongamos que tenemos una función así, y igual a, pongamos que la función de demanda de x es 100 menos p al cuadrado. 100 menos p al cuadrado. Fíjense que esta función ya no es lineal, la gráfica no va a ser una recta, sino que va a tener otro comportamiento. A ver, veamos. Y supongo que queremos calcularla en el mismo precio de antes, o precio de 5, pero una función de demanda distinta. Recuerden que nosotros colocamos el precio acá y la cantidad. Pero como esta gráfica es un poco más difícil hacerla porque es una parábola cuadrática, vamos a poner los ejes en el orden correcto de matemática para ayudarnos a graficarlo, y luego que ya la hemos graficado en los términos correctos matemáticos, la vamos a invertir y la vamos a llevar al formato precio-cantidad, que es el formato exigido en economía. Entonces vamos a hacer como una gráfica auxiliar para poder representar esto. Recuerden que en este curso todos los prácticos que hacemos y todas las evaluaciones parciales y finales siempre tienen que responder con el triple enfoque, con una gráfica, con cuentas numéricas y algebraicas y con una interpretación conceptual. Si una de esas tres cosas faltas, el ejercicio se toma por inválido, por cero directamente, ¿sí? Siempre tienen que acompañar cada resultado con una gráfica, con una cuenta numérica o una cuenta algebraica y con una interpretación conceptual de qué es lo que significa el resultado que han encontrado. Bien, vamos entonces con la parte de la gráfica. Los ejes en el orden correcto sería colocar Q acá y el precio acá. Si vemos de esta forma es una función cuadrática. Vemos que este p cuadrado, las ramas, este es el coeficiente grado 2, como tiene este valor negativo, las ramas van hacia abajo. Bien, las ramas van hacia abajo, sería una parábola de esta forma. Pero a su vez sabemos que la coordenada al origen es 100, o sea que la función tiene que pasar por acá, ¿sí? Por el valor de 100, o sea, cuando el precio es 0, la función es acá, y las ramas van hacia abajo. Bueno, automáticamente yo ya conozco entonces cómo hacer la gráfica de esto. Más o menos así. Lo podemos hacer un poco más elegante. A ver. Ahí va una de la rama de la parábola. Acá va otra de la rama. Y ahí estaría el eje. ¿Bien? Entonces, fíjense que podemos calcular estas dos raíces también. ¿Cómo calculamos las raíces? Colocamos 0 igual a 100 menos p cuadrado. Entonces fíjense que podríamos pasar menos 100 igual a menos p cuadrado. Los menos los cancelo. Me queda 100 igual a p cuadrado. Entonces p igual a raíz de 100, que es más menos 10. Entonces, una raíz es 10 y la otra es menos 10. En este caso yo pude despejarlo rápidamente porque el polinomio cuadrático era incompleto, es decir, me falta el término con p de grado 1. Si el polinomio hubiese sido de grado completo, no puedo despejar de esta manera, tengo que utilizar Bhaskara. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. En términos del Bhaskara,
que es ax cuadrado más bx más c, sí, ese es el formato. Fíjense que el a en este ejemplo sería el menos 1, el b es 0 porque no tenemos p igual a p a la 1, y el c, que es el término independiente, ahí a las veces de 100. ¿Bien? También si quieren pueden hacerlo con Bhaskara y ver que me da 10 y menos 10, pero es más largo y es innecesario. Bhaskara se tiene que utilizar cuando esto tiene los tres términos. Término de grado 0, término de grado 2, acá está faltando el término de grado 1, entonces en ese caso sí o sí tienen que utilizar Bhaskara para responder. En este Bhaskara, el X es lo que es llamado P acá, ¿no? Bien. Y recuerdan el eje de simetría también, el eje de simetría, el eje era menos B sobre 2A. Pero como el B en este caso es 0, el eje de simetría es 0, entonces está centrada la parábola, es una parábola fácil. P, y la función fuese otra, bueno, tienen que aplicar el eje de simetría que era menos b sobre 2a y las dos raíces que los daba la fórmula de parábola cuadrática, y siempre este término independiente indicaba dónde cortaba el eje de cantidad. Bueno, ya tenemos entonces la gráfica, vemos que esta es la región relevante, lo invertimos, tratamos de verlo cómo quedaría esto, y si invertimos vemos los ejes, veríamos que esto quedaría algo más o menos así, la parábola cuadrática invertida, ¿no? Bien, aproximadamente. Entonces acá estaría el 10, acá el menos 10, y justamente ahí el valor de 100. Entonces, la parte relevante en economía sería esta sección, esta sección. La otra parte quedaría sin sentido económico, porque solamente nos centramos en el cuadrante positivo. Y lo que estamos deseosos de calcular es la elasticidad en el precio de 5. Ubicamos el precio de 5, estaría más o menos por la mitad, ahí está el 10. Entonces me voy acá y yo quiero calcular ahí la elasticidad precio de la demanda y ver cuánto es. Si el precio es de 5, ¿cómo calculo la cantidad? Bueno, pongo 5, demanda para calcular la imagen que va acá. 5 al cuadrado, 25, 25 restado de 100, 75. Bien, entonces tenemos todos los ingredientes ahora para calcularlo. Recuerden que acá en este punto quiero calcular la elasticidad. Bien, vamos, elasticidad, precio de la demanda. Dijimos que la fórmula era la derivada de Q con respecto a P, evaluado en el P igual a P sub 0. P sub 0 en este ejemplo es 5, por el precio dato dividido la cantidad. Bien, la derivada de Q con respecto a P, derivada de Q con respecto a P, esto es una constante 0, y esto me quedaría como derivada, este 2 baja al frente, menos 2P. Menos 2 por P, esa es la derivada. Noten que sí, que a esto sí tengo que evaluarlo en P igual a P sub 0. Bien, acá me quedó una función. Dependiendo en qué punto yo calcule la derivada, el resultado numérico de esa inclinación de la tangente va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la función no es una recta, es una parábola. En cada punto, la inclinación de la recta tangente es distinto. En cada punto, la parábola tiene una inclinación distinta en cuanto a recta tangente. Por eso se requiere evaluarla. Está bien, hay que evaluarla en un P igual a 5, que era el dato. Por 5, dividido la cantidad, que era 75. Bien, entonces esto me quedaría menos 2 por 5. Sí, fíjense que acá estoy evaluando. Menos 2 por P. P lo evalúo en 5. Entonces este es el 5 que surge de evaluar. Y ahora por 5 dividido 75. Entonces esto me quedaría menos 2 por 5 por 5. 5 por 5, 25, por 2, 50, menos 50, 75 avos, que esto sería menos 0,6 periódico. Eso significa menos 0,6 periódico. Recuerden que esto es menos 0,666, así, para siempre. Bueno, entonces la elasticidad precio de la demanda en este punto vale menos 0,6 periódico. ¿Qué significa esto? Bueno, la interpretación de siempre. Si yo incremento el precio en un 1%, la demanda disminuye, de ahí el signo menos, en 0,6%. Es también un caso de demanda inelástica. Acá está el infinito positivo, acá está el infinito negativo, acá estaría el 1. Recuerden que este era el tramo inelástico.
y este otro era el elástico, lo que estaba entre menos 1 y menos infinito. Y en este ejemplo, este menos 0,6, ¿sí? Lo ubicamos más o menos por acá. ¿Sí? Está en esta zona, entre el 0 y el menos 1. Acá no, 0 y la escala, acá está el 0, ahí está el infinito, el menos 1. Entonces es inelástico. Inelástico. La misma idea anterior, yo aumento el precio y la cantidad demandada reduce menos que proporcionalmente. Entonces, esta sería la forma de calcular la elasticidad punto. Bien, la elasticidad punto en funciones que son no lineales. ¿Está bien? Entonces, fíjense que así quedaría el caso. Noten que a diferencia del anterior, ahora sí es necesario evaluar porque la función derivada, esta que hemos colocado acá, esta derivada, no es una constante, como dio antes que era menos 2, ahora es menos 2p, eso sí requiere una evaluación. Entonces cuando yo le evalué, esa derivada me dio acá 5, menos 2 por la evaluación. Entonces le evaluamos y multiplicamos por precio sobre cantidad para que esa derivada multiplicada por precio sobre cantidad se convierta en elasticidad, tal cual hemos deducido anteriormente. Bien. Y por último, esto de elasticidad, quiero que repasemos el caso de la función de demanda lineal, que ustedes ya la conocen. Pero ahora con parámetros genéricos, A menos B por P, que ustedes también la han trabajado en los cursos iniciales. A menos B por P. ¿Cómo es la gráfica de esto? Acá colocábamos el precio, acá la cantidad. Bien. Entonces, este precio, ¿sí? Si yo pongo P igual a 0, esto me queda B por 0, que es entonces me queda A. Este corte genérico es A. Y si yo pongo cantidad igual a 0, me queda menos A dividido menos B, menos A dividido menos B, los menos cancelan y me queda acá A sobre B. Bien, ahí tenemos entonces la ordenada al origen y la abscisa al origen, los dos puntos que cortan, y la pendiente, que sería ese menos B que está puesto ahí. Bien, entonces, esta es la función de demanda. Bien. Ahora, dada esa función de demanda, veamos cómo calcular la función elasticidad. Elasticidad, precio de la demanda, para un P genérico. La fórmula, recuerden que decía, la derivada de Q con respecto a P por P sub 0 sobre Q sub 0. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Si yo me paro en un punto genérico, por ejemplo este, P sub 0, ¿cómo calculo la imagen? A ese P sub 0, que podría ser un dato, 5, lo que fuera, lo metíamos en esta fórmula. Entonces hacía menos B por el número, se lo restaba A, y eso me iba a dar el Q sub 0 que estaba asociado. O sea, ¿cómo obtengo el Q sub 0? Bueno, al BP sub 0 lo evaluaba acá. Entonces, para calcular esto, tomamos la derivada de Q con respecto a P. Recuerden que esto teníamos que evaluarlo en P igual a P sub 0. Era el ejemplo del 5 recién. Entonces, la derivada de Q con respecto a P, derivo Q con respecto a P y me da menos B. Recuerden, la derivada de A es una constante, y de esta función lineal, si yo lo miro con respecto a P, que es una función lineal, recuerden que aquí hemos hecho un cambio como de notación, ¿no? Esto sería lo que era Y antes, y esto sería lo que sería X, y en función de X lo de antes. Entonces, la derivada de Y con respecto a X, la derivada de Q con respecto a P es menos B, porque esto es una función lineal y esto es una constante, la constante es 0, como vimos. Entonces, la derivada es menos B. Entonces, como es una constante, no hace falta evaluarla, porque por más que la evalúe en cualquier punto, siempre me va a dar la constante misma. Entonces, menos B por el P sub 0 donde la quiera calcular y el Q sub 0. Pero el Q sub 0, ¿cómo lo calculo? Bueno, evalúo en la fórmula. A menos B por P sub 0. Entonces, si lo simplificamos un poco, esto quedaría así. Menos B por P sub 0 dividido A menos B por P sub 0. Y esto que acabamos de representar acá, que tal vez ustedes ya lo vieron en el curso anterior, es una fórmula que me permitiría calcular la elasticidad punto precio de la demanda de una función de demanda lineal.
sea cual sea esta función de demanda lineal, porque está hecho para cualquier A y para cualquier B. Es una función de demanda lineal general, hecho para cualquier A y para cualquier B. Entonces, para cada precio que yo introduzca o enchufe acá, yo voy a poder calcular la elasticidad. Entonces, si ustedes se acuerdan, había algunos puntos que eran notables o que resultaban interesantes poder calcular la elasticidad y que tenían que ver con algunos valores extremos. A ver. Por ejemplo, había puntos importantes que uno quería siempre calcular. Por ejemplo, ¿cuánto vale la elasticidad en este punto? ¿Cuánto vale la elasticidad en este otro extremo de la demanda? A ver. Si queremos calcularla en este, fíjense que en este punto el precio ¿cuánto vale? 0. Y en este otro, fíjense, en este punto tiene altura 0. Y en este otro el precio vale, y acá el P sub 0 es 0. Y en esta otra el P sub 0 vale A sobre B. Entonces podríamos calcular las elasticidades en estos puntos extremos. Calculemos la elasticidad precio de la demanda en el precio P sub 0 igual a 0. O sea, calculemos acá. En este punto vamos a tratar de calcular la elasticidad. Para cualquier función de demanda lineal general con parámetros A menos B. Entonces, hallamos la fórmula. Menos B por P. Pero P había que cambiarlo por el 0. Dividido A menos B por 0. ¿Sí? Entonces acá me lo queda menos B por 0. Ya el numerador es 0. O sea que esto automáticamente me da 0. B por 0 es 0. Ya no importa con que divida acá abajo. B por 0 es 0. Me quedaría, si quieren, menos 0 dividido A. Y esto es 0. Entonces que en este punto la elasticidad precio de la demanda vale 0. ¿Sí? La elasticidad punto de demanda acá vale 0. Bien. Segundo. La elasticidad precio de la demanda, si la calculamos en este otro punto, para cuando este P sub 0 tiende a A sobre B. A sobre B. Entonces usemos esta fórmula para calcular. Entonces esto me da menos B, el precio. Recuerden que estoy siguiendo esta fórmula. Menos B por el precio. ¿En qué precio lo quiero calcular? En el precio A sobre B. Dividido A menos B por el precio. Pero el precio en el cual yo la quiero calcular es este, que es A sobre B. Si yo opero un poco, veo que esto me queda A, estos B los puedo cancelar, me queda A menos A. Bien, con lo cual me quedaría dividido 0 después. Y acá arriba me quedaría B, lo puedo cancelar con este, y me quedaría A. Entonces me quedaría menos, bueno, digamos el signo menos, A dividido 0. Pero recordemos que no existe la división por 0, no está permitido. Bien. Pero fijemos qué ocurre en el límite. Dado que no podemos calcular la elasticidad en su punto, tratemos de calcular el límite, es decir, ver a cuánto convergería la elasticidad precio de la demanda, ya que en vez de colocar que el precio valga A sobre B, que el precio tienda hacia A sobre B, o sea, que se aproxime mucho hacia A sobre B. O sea, si yo piso A sobre B, no lo puedo calcular porque ahí me da A sobre 0. Pero si lo hago muy próximo, fíjense que si esto es un número, 100, y yo lo divido en un número cada vez más pequeño, por ejemplo, si yo tengo, supóngase que A es 100. Entonces yo digo 100 dividido 1, me da 100. 100 dividido 0,5, me da 200. 100 dividido 0,1, me da 1000. 100 dividido 0,01, me da 10.000. 100 dividido 0,001, me da 100.000. Y así sucesivamente. Veo que si yo divido un número por una cantidad muy próxima a 0, ese resultado tiende a infinito. Si yo a 100 lo divido en 0,00000000001, eso va a converger a un número enormemente grande. Pero si a su vez está precedido de un signo menos, esto me dice que este resultado tiende a menos infinito.
Entonces ahí la elasticidad precio de la demanda vale menos infinito. ¿Está bien? La elasticidad precio de la demanda vale menos infinito. Entonces, ¿qué sabemos? Acá la elasticidad vale 0. Acá vale menos infinito. Recordemos que la elasticidad precio de la demanda, supónganse que acá estaba el 0, acá estaba el infinito positivo, acá el negativo y había acá el menos 1 que dividía. La elasticidad siempre estaba en el campo de los negativos. Bien, y acá me daba 0 y acá infinito, y esto ocurría en un precio igual a A sobre B, y esto ocurría en un precio igual a 0. O sea, acá vale 0, acá vale menos infinito. Entonces fíjense que en una función de demanda lineal, la demanda tiene una elasticidad que varía desde 0 hasta menos infinito. O sea, todos los valores comprendidos entre 0 y menos infinito son valores posibles de obtener dependiendo de en qué precio yo la calcule. Porque fíjense que le he calculado en los precios extremos. Yo la calculo en un precio igual a 0, la elasticidad me da 0. Si lo calculo en el precio máximo que puedo cobrar, que es A sobre B, me da menos infinito. O sea que si yo la calculo en un precio que está en el medio entre 0 y A sobre B, me va a dar cualquier número comprendido entre 0 y menos infinito. ¿Bien? Entonces, un punto importante sería ver en qué lugar la elasticidad vale justo menos 1. Entonces la pregunta que yo me hago ahora es, ¿cuál es el precio en donde la elasticidad vale menos 1? ¿Por qué me interesa el menos 1? Porque el menos 1, recuerden que era el que dividía las aguas. Y acá, de menos 1 a 0, la función era, o la demanda era inelástica. Inelástica. Y de acá a acá era elástica. Inelástica y aire elástica. Entonces, si yo pudiese encontrar cuál es el precio que me da justo elasticidad menos 1, la pregunta es, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el P? Sé que tiene que estar en una zona de acá. ¿Cómo lo calculamos eso? Bueno, utilizando esta fórmula, fíjense que esta fórmula me permite calcular, yo enchufo acá un precio y esto me da la elasticidad. Entonces, ¿qué tal si yo la utilizo al revés ahora? Yo quiero que eso me dé menos 1 y yo me pregunto cuál es el precio que debería colocar, cuál es el P sub 0 que yo debería meter ahí, de modo tal de que este resultado me dé menos 1. Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuál es el precio que yo debería enchufar en esta fórmula para que el resultado me dé menos 1? O sea, acá es como que uso la fórmula de elasticidad al revés. Antes yo ponía un precio, como acá 0 o A sobre B, y esto me daba cuánto valía la elasticidad. Ahora yo pongo la elasticidad y quiero saber cuál es el precio que me daría lugar a que me dé como resultado esa elasticidad, menos 1 en este ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este A menos B, a ver, este A menos B por P sub 0, ¿qué hacemos? Lo pasamos multiplicando por menos 1, todo esto está dividiendo, pasa multiplicando, y cuando pasa, cambia los signos. Quedaría menos A más B por P sub 0. Todo este denominador, yo lo paso al otro miembro y está multiplicado por menos 1. Se cambian los signos, me quedaría menos A más B P sub 0. Y del otro lado, me quedaría el menos B P sub 0. ¿Está bien? Este menos B P sub 0 lo puedo pasar positivo. Fíjense, me quedaría B P sub 0 más B P sub 0 a este menos B P sub 0 lo paso acá, sumando. Y este menos A que me quedó en el primer término lo paso al otro como positivo. Entonces, fíjense que acá tengo dos veces B por P sub 0 igual a A. ¿Sí? Entonces de acá deduzco que el precio que yo estoy buscando es A sobre 2B. A sobre 2B. Ahora fíjense que A sobre 2B es lo mismo que decir un medio de A sobre B. Fíjense, un medio de A sobre B es lo mismo que A sobre 2B, es lo mismo. Digo esto porque ahora hay que ubicarlo a ese precio. Entonces, el precio en donde se daba la elasticidad unitaria es el precio un medio de A sobre B. Entonces, ¿dónde lo ubico? Bueno, si acá está A sobre B, un medio de A sobre B o A sobre 2B, que es lo mismo, tiene que estar justo en la mitad. Si acá está el 0, acá tiene que estar.
Esto tiene que estar justo en la mitad, ahí. Esto está justo en la mitad. Entonces, lo que me está diciendo esto es que justo en la mitad tengo la elasticidad unitaria. Entonces, justo en un precio igual a sobre 2b o un medio de a sobre b, se da el tramo inelástico, perdón, el tramo unitario. Bien, y obviamente, como esto es una función lineal, y si esto está en la mitad, la imagen también tiene que estar en la mitad. Acá estoy en a sobre 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo estoy en toda esta zona, lo cual se condice con este tramo de precios, estoy en el tramo, ¿sí?, entre menos 1 y menos infinito. En toda esta zona estoy en el tramo, ¿sí?, lo podemos escribir acá, elástico. ¿Sí? En el tramo elástico, esta parte. Todo este tramo elástico, ¿sí?, se correspondería con este pedazo. Todo este pedazo que iría desde ahí hasta ahí, toda esta zona amarilla es el tramo elástico que está entre menos 1 y menos infinito. Acá me da menos 1 y acá me da menos infinito. Y todo lo que está en este ramo, en este tramo, entre 0 y un medio a sobre b, que se corresponde de acá con esto, bien, es lo que estaría en la zona inelástica. Esta es la parte inelástica, que se correspondería con este pedazo. O sea que toda esta zona se correspondería con esta zona. Es decir, que siempre que el precio esté entre 0 y un medio a sobre b, voy a estar en tramos inelásticos de la demanda. Y siempre que yo esté en precio que está entre un medio a sobre b y a sobre b, voy a estar en zonas elásticas. Y esto de elástico e inelástico servía luego para detectar si convenía subir el precio o bajar el precio por los efectos precio y cantidad. Y fíjense que también lo podemos detectar acá abajo, ¿no? Entonces, esta zona elástica la puedo también identificar en cantidades. Siempre que la cantidad que yo estoy vendiendo esté entre 0 y a sobre 2, estoy en tramo elástico. Y siempre que la cantidad que yo estoy vendiendo entre a sobre 2 y a, estoy en tramo inelástico. Entonces ahora quedan perfectamente marcados. En azul yo he marcado a lo inelástico y en amarillo a lo inelástico. ¿Sí? En amarillo a lo inelástico, para que no confunda, voy a mover acá y ponerlo también en el mismo color, para que no haya problemas. Este es el tramo inelástico. Todo lo que está en azul, en precios, en la función de demanda o en las cantidades, y todo lo que quedó en amarillo, también lo podemos poner acá, todo lo que quedó en amarillo es la zona elástica. Bien, bueno, con esto concluimos elasticidad punto y con esto hemos revisto cosas que ustedes ya lo anunciaron en el curso anterior, pero ahora lo hemos visto con mucho más detalle, introduciendo el concepto de elasticidad punto con una derivada y verlo esto con mucho más precisión. Un concepto que antes en economía 1 o en los cursos previos de principio de economía, esto no quedaba del todo claro, no quedaba muy claro qué es lo que era eso de la elasticidad punto, que cómo se calculaba, que quedaba medio muy al azar. Bueno, ahora entendemos los detalles precisos y exactos de cómo funciona. Entonces fíjense que acá tenemos la parte geométrica, las gráficas, las ecuaciones y la interpretación conceptual, que son las definiciones de elástico, inelástico y de elasticidad que ustedes ya conocen de los cursos anteriores. Bien, con esto cerramos entonces esta segunda mini clase de preliminares que tienen que ver esta vez con elasticidad punto. Nos vemos en un nuevo video.